Se asume por este órgano jurisdiccional que se encuentran todos los requisitos colmados. Es por ello que le cedo el uso de la voz a la Fiscalía por si tiene alguna manifestación que realizar. Así es, su señoría. Solicito de su permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo primero, así, de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que se refiere a la primera fracción que estipula la formulación de imputación, y en lo que respecta a la segunda fracción que habla sobre la oportunidad que tuvo la imputada de declarar en la presente audiencia inicial, dichos requisitos ya se encuentran satisfechos. En lo que se refiere a la fracción tercera, esta Fiscalía se hará cargo de ello, dividiéndolo en dos puntos. El primero es de los hechos y el segundo es de la responsabilidad penal que tiene la imputada, con el propósito de que se decrete de procedente el auto de vinculación al proceso en su contra. Esta Fiscalía afirma contundentemente que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que se encuentra previsto en el artículo 125 del Código Penal del Distrito Federal, debido a que se concluye que es un homicidio por parentesco calificado, debido a que, en primer lugar, existió una vida humana, la cual fue privada por parte del sujeto activo. La señora Raquel atentó en contra de la vida de su marido, el señor Alejandro, y en concordancia con el artículo 138 de dicha ley sustantiva penal, también se estipula una notoria ventaja por parte de la imputada, debido a que tenía en su poder un instrumento para poder llevar a cabo dicho ilícito. Por otra parte, su señoría, para corroborar aún más esto, se presentan los siguientes hechos que le menciono. El día 21 de diciembre del año en curso, del presente año, en un lapso de tiempo entre las 4 y las 6 de la madrugada, la señora Raquel Castillo Padilla privó de la vida al señor Alejandro Campos Rodríguez, y esto se encuentra corroborado con el informe del médico legista, el señor Miguel Valeriano, quien dictamina que el occiso presentó una herida catalogada como mortal por medio de un instrumento punzocortante en la parte del tórax. Se hirió lo que viene siendo la pared del pulmón izquierdo y así dejó como consecuencia que la víctima se desangrara y tuviera su trágico final. Por otra parte, su señoría, también se encuentra el informe del agente de policía, el señor Alberto Lavarrieta, quien recibió una supuesta llamada telefónica de unos supuestos hechos delictivos. Él se dirigió al domicilio ubicado en la calle Reforma número 321 de la ciudad de Chapultepec. Tras llegar ahí a las 5:50 de la madrugada, identificó a la imputada y también identificó a la vecina de nombre Cristal Fernández Martínez. Después de esto se dirigió al domicilio de la señora Raquel y lo que encontró fue el cuerpo del occiso tirado en el piso, ensangrentado e inconsciente. Y a un costado de él se encontraba un cuchillo de cocina y en la misma hoja estaban los restos biológicos del mismo. También se encuentra el acta de entrevista rendida por la señora Cristal Fernández Martínez y afirma que la señora Raquel llegó a su domicilio gritando con el propósito de que le proporcione ayuda. Así fue como ella marcó al número de emergencias. Sin embargo, desconcertada por lo sucedido, se dirigió al domicilio de la señora Raquel y así encontró una vez más el cuerpo del señor Alejandro, tirado en el piso y ensangrentado. Una vez presentados los hechos, así como los datos de prueba oportunos, cabe concluir que se comprueban las circunstancias de tiempo, modo y lugar acaecidos el día 21 de diciembre del año en curso. Por lo tanto, señoría, paso al segundo punto de la fracción tercera del artículo 316, con el propósito de concluir la responsabilidad penal que tiene la imputada Raquel, debido a que en dicho domicilio solamente estaban ellos, no había amigos, ni familiares, ni nadie más, solamente ellos. La señora Raquel clavó la cuchilla a su marido y después de eso huyó de ahí. Se dirigió al domicilio de la señora Cristal Fernández con el propósito de que le proporcione ayuda. La señora Raquel ya presentaba antecedentes de agresividad, su señoría, y es muy común que haya problemas entre ellos. Sin embargo, su señoría no justifica el hecho de que cometió dicho ilícito. Respecto a la fracción cuarta de dicha fracción, cabe estipular que no hay ninguna causa de extinción penal y tampoco hay un excluyente del delito, debido a que no hay ninguna causa de necesidad disculpante, su señoría. Por lo tanto, tampoco había proporcionalidad, debido a que la víctima no tenía en su poder algún instrumento con tal de que la amenazara, su señoría. Así que, de una vez desprendido esto, solicito y se reitere el auto de vinculación al proceso en su contra. Es cuanto. Muchas gracias, fiscal. Tome asiento. Ante esta solicitud, le pregunto a la defensa si tiene alguna manifestación que realizar. Sí, su señoría, solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante.
Esta defensa le solicita que dicte un auto de no vinculación a proceso en favor de Raquel Castillo Padilla. Esto con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría no se va a debatir acerca de las tres primeras fracciones contempladas en el artículo 316 del Código Penal Adjetivo, pero al no haberse cumplido la fracción cuarta, siendo este un requisito necesario para dictar auto de vinculación a proceso, referente a que sí existe un excluyente de delito, contrario a cómo lo manifiesta la Fiscalía, toda vez que de los datos de prueba se desprende que la conducta de Raquel Castillo Padilla se encuentra bajo un supuesto de estado de necesidad disculpante, actualizando un excluyente de delito contemplado en el artículo 29, apartado C, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal. Su señoría, para hacer referencia a ese excluyente de delito, estableceré los antecedentes que motivaron el actuar de mi defendida. El día 21 de diciembre del año en curso, Alejandro Campos Rodríguez y Raquel Castillo Padilla mantuvieron una discusión al descubrir que el señor Alejandro tenía una esposa, una pareja extramarital, la cual se encontraba embarazada, y que en respuesta él le dijo: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda, que el único problema eres tú? No obstante, retomaron dicha discusión en la cocina. Su esposo la golpeó y ella, estando ante un peligro eminente, actual, se sintió en peligro y agarró un cuchillo, puesto que era su vida o la de su esposo. Y al ver tirado al señor Alejandro ensangrentado, corrió a pedir ayuda. La experta en violencia de género, Alicia Martín de los Bosques, en su testimonial concluyó que se debe de atender al razonamiento del arma utilizada. Es la propia señora Raquel en su acta de entrevista, la cual manifiesta que hace 10 años contrajo matrimonio con Alejandro Campos Rodríguez, pero que al segundo año de su matrimonio, este se volvió una persona violenta, que le reprochaba que no era una mujer fértil y que había sido un error haberse casado con ella. Incluso el tema fue motivo para burlas e insultos durante los últimos años de su matrimonio. Cabe resaltar que anteriormente, como consecuencia de la violencia ejercida por parte de su esposo, la señora Raquel tuvo que ingresar a urgencias, como lo acredito con las fotografías en las que constan dichas agresiones físicas y la testimonial de Cristal Fernández Martínez, además de la testimonial de Gabriela Enríquez Pons, jefa de Raquel en su actual trabajo, la cual declaró que percibía a Raquel triste e inclusive le llegó a confesar que estaba deprimida por tener problemas conyugales. Es de suma importancia resaltar que de estos antecedentes y datos de prueba que se desprenden son necesarios analizarlos con perspectiva de género, ya que existe un precedente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que explica el ciclo de violencia en el que se encuentran estas mujeres, y que para tales efectos dice que en los juicios en los cuales las mujeres maltratadas enfrentan cargos penales por haber agredido a sus agresores, los jueces deben de tomar en cuenta el contexto de violencia ejercida por parte de sus parejas, referente al amparo en revisión con número 6181-2016. Su señoría, este excluyente de estado de necesidad disculpante se perfecciona al cumplir los siguientes requisitos. La señora Raquel Castillo Padilla actuó salvaguardando su vida al estar frente a un peligro actual, real e inminente, el día 21 de diciembre del año en curso, cometido en su domicilio conyugal, por motivo de la violencia física y psicológica ejercida por parte de su esposo, que la llevó a privar de la vida a su esposo. La señora Raquel no tuvo otro medio de solución, ya que ella tiene un trabajo estable que le impide trasladarse a otra ciudad, porque de ello depende su estabilidad económica, además de que no tiene algún apoyo familiar, porque ella decidió evitar escándalos y vive diariamente con su esposo, el cual le pudo haber causado un daño irreversible. Raquel Castillo Padilla nunca denunció a su esposo porque guardaba la esperanza de que su esposo algún día iba a cambiar. Es por todo esto, su señoría, que reitero que dicte un auto de no vinculación a proceso en favor de Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. Gracias, defensora. Tome asiento.
Bien, este órgano jurisdiccional emite un auto de vinculación a proceso de forma ficticia en términos de lo que ha sido debatido en esta audiencia. A efecto de continuar con la presente audiencia, le cedo el uso de la voz a la Fiscalía por si tiene una nueva manifestación que realizar. Así es, señoría. Permiso para desplazarme de sala. Adelante. De conformidad con el numeral 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales y dadas las circunstancias del hecho que hoy nos ocupa, con apego al principio de instrumentalidad y garantizando los fines de este procedimiento, esta representación social le solicita se interponga una medida cautelar, recordando que las medidas cautelares tienen por objeto 3 puntos importantes. El primero, que el imputado se encuentre presente en todos los momentos procesales. El segundo consiste en proteger la integridad de víctimas, ofendidos, testigos o de la comunidad. Y el tercero, consistente en que no se obstaculice el procedimiento. Por lo anterior, esta Fiscalía le solicita se interponga una medida cautelar de carácter personal, consistente en la prisión preventiva de manera justificada por la tesis con número de registro 2017-702 y de acuerdo con el articulado 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales de su fracción 14. Además de reiterar que esta prisión preventiva como medida cautelar sea de carácter provisional durante el transcurso del procedimiento y no abarque o exceda el límite de tiempo fijado por la Constitución o el artículo 165 del Código en sí. Esto con la necesidad de proteger de manera íntegra y con la obligación del propio Estado de Derecho de garantizar el respeto a los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en virtud de Raquel Castillo Padilla, la hoy imputada. Además, cabe destacar que de acuerdo con el numeral 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales se formuló imputación y se resolvió la situación jurídica en esta misma audiencia. Es evidente que nos encontramos ante dos supuestos de riesgo. Analizaremos primero los elementos objetivos y subjetivos que nos acrediten estos dichos supuestos. Como primer supuesto, tenemos el que consiste en el peligro de la sustracción por parte de la imputada, regulado por el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cumplimiento de su fracción primera, y de acuerdo con la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, desprendido en la carpeta de investigación, la hoy imputada ha radicado por 11 meses en el domicilio ubicado, calle Reforma, número 321, Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Además de no tener dependientes económicos, pero sí un sustento económico suficiente para poder salir del país, dado el trabajo que ejerce como secretaria proyectista en el Supremo Tribunal de la Ciudad de México. En cumplimiento de la fracción segunda del artículo mencionado, debemos tener en cuenta el máximo de pena señalado. El hecho que hoy nos ocupa acredita el delito de homicidio por parentesco calificado, de acuerdo al numeral 125 del Código Penal para el Distrito Federal. Además, que establece que quien priva de la vida a su cónyuge tendrá como pena de 10 a 30 años de prisión. Y por último, en cuanto a la fracción tercera del artículo antelado, el comportamiento de la imputada asegura que ha amenazado a testigos, como también no tiene una estabilidad emocional fija. Ahora me encargaré de mencionar el segundo supuesto de riesgo, consistente en el riesgo a la integridad física de una testigo, ya que tal como se desprende en la carpeta de investigación, de acuerdo a las actas levantadas a testigos, de una testigo de nombre Janina Domínguez ha testificado por el delito cometido a Alejandro Campos y ha señalado que en diversas ocasiones ha recibido varias llamadas telefónicas por parte de Raquel en la cual amenazaba que si testificaba por este hecho delictivo lo pagaría muy caro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, apegándonos al principio de instrumentalidad a fin de garantizar los fines de este procedimiento, en el principio de idoneidad para proteger a la testigo reiterada, como también al principio de temporalidad, a fin de que la imputada se encuentre en todos los actos y momentos procesales, es pertinente que esta Fiscalía le solicite la prisión preventiva de manera provisional y que no exceda por el límite de tiempo establecido por la Constitución y el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. Bien, tome asiento, fiscal. Ante esta solicitud, le pregunto a la defensa si tiene alguna manifestación que realizar. Sí, así es, señoría. Permiso para desplazarme en sala. Adelante, abogado.
Su señoría, con apego en el principio de instrumentalidad y toda vez que no se cumple con el principio de presunción de inocencia, además de que se contrapone con lo establecido en el artículo 19, párrafo segundo y 20, fracción primera, apartado B de nuestra Carta Magna, aunado a lo establecido en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Fiscalía intenta justificar su petición basándose en una teoría del riesgo, misma que no ha podido acreditar, pues si bien se están basando en suposiciones subjetivas que obran dentro de la carpeta de investigación a partir de una evaluación realizada por la Unidad de Medidas Cautelares, en ningún otro momento la Fiscalía ha realizado una investigación de la cual se puedan desprender datos de prueba aptos, idóneos y suficientes que puedan acreditar que la señora Raquel puede simbolizar un riesgo o entorpecer los fines del proceso penal. Ahora bien, y tocando el primero de los factores de riesgo señalado por la Fiscalía, el cual nos habla sobre que puede existir un riesgo de sustracción de la acción de la justicia por parte de la señora Raquel. Este mismo no logra cumplir los factores indicativos del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son necesarios para poder acreditar que existe un riesgo de sustracción, ya que lo que respecta a la primera fracción que nos habla sobre el arraigo, la señora Raquel vive actualmente en el domicilio ubicado en calle Reforma, número 321, interior 5A, en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, lugar donde ha rentado durante casi ya 11 meses y que además trabaja en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, lugar en el cual, gracias a su arduo trabajo, dedicación y sacrificio, ha logrado sobresalir en dicha institución. Ambos factores acreditan que durante todo el proceso la señora Raquel va a permanecer dentro de la ciudad. Pasando a la segunda fracción que menciona la Fiscalía, la cual nos habla sobre la pena máxima, somos conscientes de que nos encontramos en esta situación bajo el delito de homicidio por parentesco calificado. Mas, sin embargo, es menester de esta defensa hacer notar que desde el primer día en el que se inició la investigación, la señora Raquel se ha presentado cooperativa para hablar y venir a presentarse en cada una de sus declaraciones. Además, buscó ayuda para en el día en el que se suscitaron los hechos. Además de esto, por palabras propias de sus compañeros de trabajo, asegura que es una persona responsable, pero sobre todo dedicada en el cumplimiento de su deber. Llegamos así a la tercera fracción, la cual nos habla sobre el comportamiento del imputado. La señora Raquel, reitero que se ha comportado cooperativa en todo el proceso penal, mas sin embargo, no se ha ausentado de sus responsabilidades tanto laborales como personales, ya que se ha presentado a trabajar en los tiempos y formas establecidos. Además, no cuenta con ningún antecedente penal o algún riesgo de que pueda generar una extracción de la acción de la justicia. Llegamos así al último de los factores de riesgo que la Fiscalía señala, el cual nos indica que puede haber una nueva afectación a testigos o a la comunidad. Su señoría, debemos hacer notar que de los antecedentes de investigación se desprende un constante abuso físico y psicológico por parte de Alejandro en contra de Raquel durante casi 8 años, y que además el día en el que se suscitaron los hechos, Raquel había recibido la noticia de que Alejandro le estaba siendo infiel, lo cual alteró considerablemente su manera de pensar y de actuar, llevándola a realizar conductas irracionales, conductas las cuales normalmente no realizaría. Es por esto que la defensa, en el caso que nos ocupa, pida sea visto con un enfoque de perspectiva de género, ya que es importante comprender el problema que existe de fondo, para así ver cuáles fueron las causas físicas y patológicas que llevaron a Raquel a realizar dicha conducta. Es evidente que lo solicitado por la Fiscalía no se ajusta a los principios de las medidas cautelares, ya que no se está cumpliendo el principio de exhaustividad y proporcionalidad, ya que al pedir que se aplique la prisión preventiva como medida cautelar, estamos cayendo en un control difuso de inconstitucionalidad, ya que gira en torno de la presunción de inocencia, además de que se contrapone a lo establecido en el artículo 11, fracción primera, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además de esto, señoría, llegar a establecer la prisión preventiva implicaría la extracción de Raquel de su área laboral, privándola así a su derecho para el mínimo vital para la subsistencia. A todo esto, y al no verse acreditado que existe un riesgo de sustracción de la acción de la justicia y que además no existan pruebas sólidas de que Raquel pueda generar una nueva afectación a testigos o a la comunidad, es que esta defensa reitera que no se imponga ninguna medida cautelar a mi detenida. Es cuanto, señoría. Bien, toma asiento, abogado. Escuchadas las pretensiones tanto de la Fiscalía como de la defensa, este órgano jurisdiccional decreta un receso indefinido a efecto de poder verificar las peticiones y emitir una resolución.